No se te oye, Aurora. Vale, buenas tardes. Ya parece que comenzamos. Entonces, pues bueno, yo simplemente quería presentar a Inma, por supuesto, pero dar las gracias pues a Diputación de Málaga, a Inma Gascón y a todos vosotros pues, por estar aquí. Entonces, pues un año más vamos a participar en esta jornada, en esta formación que, bueno, yo pienso que es bastante interesante, ¿no? Y nosotros, pues por nuestra parte, contactamos con los mejores, los que entendemos que son los mejores para, para cada una de las píldoras. Sin más, voy a presentar a Inma Gascón, que tenemos la suerte de que esté con nosotros. Es una persona, bueno, una de los profesionales más cualificados en estos momentos para, para, para dar esta conferencia. Ella es ingeniera agrónomo, eh, es profesional libre, tiene una consultoría propia, es vicepresidenta de la Asociación Española de Arboricultura, tiene también una formación y divulgación para mejorar la naturaleza urbana con experiencia que ella ha adquirido tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Que se llama Naturaleza Urbana. Es una consultoría muy interesante. Ella, como decía, tiene experiencia tanto en lo público, en diferentes ayuntamientos, que ha hecho una gestión importantísima, y también en lo privado, entonces tiene una visión muy amplia y se pone en la piel tanto del gestor como de la empresa y, por supuesto, como persona, pues como la sociedad en general, ¿no? Tiene una capacidad de comunicación impresionante. Creo que, como he dicho antes, que es una de las profesionales más interesantes que tenemos. Es joven, activa, súper dinámica, con mucho conocimiento, con mucho mensaje, con profundidad y bueno, ¿qué voy a decir yo? Ya es como de la familia. Y le doy enormemente, bueno, encarecidamente las gracias porque siempre que acudimos a ella, pues nos atiende perfectamente. Así que, Isma, no pierdo más el tiempo, tú tienes la palabra y espero que tengáis una... Por favor, mantened los micrófonos cerrados, eso sí, cuando entréis, porque si no podéis molestar. Yo los cierro, pero si vosotros entráis, o sea, lo cerráis, pues mucho mejor. Así que nada, que Inma, todo el micrófono para ti, la pantalla, y espero que tengáis una buena tarde. Bueno, suerte, maestro. Bueno, quería en primer lugar agradecer a la Diputación Provincial de Málaga por esta iniciativa del plan de formación, que me parece ocurrente y necesaria. También dar las gracias a Anja por haberme invitado. La verdad es que cuando Aurora me llama es, madre mía, ¿en qué me vas a meter? ¿En qué me vas a liar? Claro, la presentación de Aurora me ha hecho pequeña, porque hablar después de eso como que me queda un poco así dislocada, pero bueno, espero no defraudaros. Para mí realmente lo más complejo de la sesión de hoy, porque luego hablarán detrás mío en las siguientes píldoras Pedro Guerrero, Antonia Lorenzo, Ana Macías y Óscar Martínez Gaitán, es emplazar el contenido del título, que es un título corto, que valiente, que me lanzó así Aurora, bueno, Inma, pues normativa y planteamiento, y empiezas tú, ¿no? Arrancas tú y luego los demás con otros contenidos relacionados. Entonces, sintetizar en una hora de discurso todo esto, que sea atractivo, que sea suficiente y que realmente resulte productivo, pues la verdad es que ha sido una tarea para mí bastante complicada. Así que espero, bueno, por lo menos conseguirlo. Voy a dejar la presentación para que la tengáis a disposición de todos vosotros bueno, yo creo que igual sí que de ahí podéis sacar recursos a los que no lleguemos, y luego en el turno de preguntas pues podemos valorar. No soy experta en normativa,
Esto se lo planteé a Aurora. Soy, como bien dice ella, cocinera antes que fraile, ¿no? Y de alguna manera sí que participativa en cuanto a que, por un lado, soy ciudadana, soy ciudadana, resido en una ciudad. Por otro lado, he sido profesora y soy profesora de máster universitario, he sido profesora de universidad muchos años. He sido gestora de una ciudad de 350.000 habitantes, responsable del servicio de parques y jardines, y antes he sido contratista, es decir, durante 6 años estuve en una multinacional de servicios que llevaba contratos para el ayuntamiento. Y luego, ahora en esta etapa de consultora, pues trabajo para clientes públicos y privados, desde cadenas hoteleras hasta ayuntamientos, grandes y pequeños. Entonces yo creo que eso sí que te da una visión ahí como muy amplia. Y luego la parte que algunos conocéis de la asociación, que es la parte de conocer a un colectivo relacionado con la pasión por el árbol, ¿no? En el marco de la Asociación Española de Arboricultura, un poco en ese prisma de ahí coleguear, ¿no? Y trabajar con diferentes perfiles en torno al árbol. Entonces, sin más, un poco explicaros de dónde vengo, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Quería, mientras tanto, si alguno de vosotros me puede ir ayudando, voy a hacer 2 preguntas que quiero que, a ser posible, de los que habéis empezado a participar, que estáis aquí, que figuráis solamente de momento 61 de los inscritos, me digáis, si hay 61, ¿quiénes de vosotros no tiene una formación profesional relacionada con el verde? Es decir, si hay algún arquitecto, ingeniero de caminos, ingeniero industrial o alguna jurídico, que lo diga, más que nada por si Aurora puede contar y saber un poco cuántos de los que estamos aquí hoy no corresponde a ese perfil técnico. Y la segunda pregunta que le dejo también a Aurora es, ¿cuántos de vosotros trabajáis para ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, directa o indirectamente? O residís, si sois estudiantes, en este tipo de municipio. Y a partir de ahí voy a compartir pantalla. Aurora, ¿me echas un cable con esto? Perdona, Inma, que tenía el micrófono apagado. Es que Sí, todavía se está uniendo gente. vale. Yo calculo, ¿Sí? es que he hecho 2 preguntas. Sí. ¿Cuántas personas hay que trabajen para un municipio o ciudad menor de ¿50.000? 50.000 habitantes? Sí. Y Y la otra, sí, la verdad es que yo creo que hay es pocas personas. pocas. Vamos a ver cuántas salen de las que somos ahora mismo, ¿vale? Y luego, Ahora mismo, ¿cuántos yo no podría son, cuántos no son del perfil verde, de la rama verde, de todo este gremio en el que nos solemos relacionar? bueno, de la rama verde yo creo que son todos, la mayoría. Vamos a ver si hay alguno que dice, yo no, como el otro día en una sesión en Bueno, Valladolid, que había yo una... lo que sí, pero yo creo aquí hay 3 nuevos mensajes. No tengo formación técnica específica, pero formo parte de un colectivo ecologista que trabaja con un municipio de 8.700 habitantes. O Vale, sea, bueno. yo creo que aquí ¿Ves mirándolo? Sí, la mayoría son menores de 50.000 habitantes, eso vale, seguro, vale, perfecto, pero, perfecto. pero todos son del verde. Vale, ok, Sector verde, por cualquiera de los 3 sectores que hemos dicho, vale. empresa, administración o asociaciones y profesionales del sector, ¿no? Vale, pues venga, voy. De acuerdo. Entonces, bueno, lo primero, a ver cómo me quito esto de aquí para que no lo vea. No quiero ver 10.000 esto. habitantes, 35.000 habitantes, están contestando. Vale. 150.000, bueno, este es un afortunado que trabaja en una población de más de 150.000. Es que aquí... 150.000, ¿de dónde eres, Miguel? ¿Lo puedes poner? Empiezo, ¿vale? Vale, Vale. el planteamiento un poco es el siguiente. Por un lado, tenemos una cuestión de escala, ¿vale? Tenemos una identificación de los elementos de la infraestructura verde y entonces lo que tenemos que tener claro es que esta infraestructura verde de la que vamos a hablar hoy o de la que vamos a empezar a un poco a componer y a explicaros por dónde aterriza y cómo está imbricándose en las diferentes estructuras de la administración pública, tiene una naturaleza multiescalar. Entonces, en la propuesta metodológica se proponen dos, vamos a decir, análisis de los elementos de la infraestructura verde.
Por un lado está el análisis a nivel de paisaje, con una resolución de 1 kilómetro, donde se cartografían e identifican elementos y sus funciones y los servicios de los ecosistemas que producen, pero en esa gran escala. Y por otro lado tenemos el análisis a escala local, ¿vale? Que se recomienda que sea para menos de 100 metros y es donde se identifica un poco la infraestructura verde de aquello que yo creo que los que estamos hoy un poco relacionados aquí tendemos más a trabajar y desarrollar, que es aquello relacionado con la infraestructura verde de ciudades en entornos de parques, zonas verdes, arbolado viario y demás. Entonces, tenemos que llevar a cabo, a la hora de este análisis de la infraestructura verde, un análisis cartográfico de sus componentes, es decir, geográficamente dónde se encuentran ubicados, ¿vale? Luego tendríamos que conocer un enfoque funcional, es decir, para qué sirven, para qué se emplean, qué servicios de los ecosistemas prestan y cómo se conectan. Todo a través de la multifuncionalidad. Ahora lo veréis un poco con las imágenes que voy a plantearos. Por otro lado, tenemos que identificar las áreas prioritarias una vez ya conocido a partir de ese inventario cartográfico para centrar los esfuerzos de conservar y restaurar. Es decir, un poco, bueno, ya sabemos lo que tenemos y cómo lo tenemos, entonces, ¿cuáles serían nuestras prioridades? Por otro lado, tendríamos que valorar la relación coste-efectividad de las acciones de restauración. Es decir, donde, teniendo en cuenta una necesidad, donde la apuesta de inversión o la apuesta de conservación va a tener unos mayores resultados en función de lo degradado que esté un espacio o de las necesidades que tenga. Por otro lado están los análisis de las carencias de información y la dificultad en la aplicación de las herramientas a diferentes escalas. Esto lo veremos más adelante, porque cuando vas profundizando en las guías metodológicas y en los análisis, en las normas, en la ley que te marca la estrategia de infraestructura verde, te das cuenta de que muchas de las cuestiones que te plantean no tienes cómo desplegarlas. Entonces, la idea es un poco ir avanzando en todas estas cuestiones y para ello necesitamos conocer. Entonces, cuando lanzaba la primera pregunta de dónde trabajas o dónde te encuentras, un poco porque también en la cuestión de escala hay que identificar, además de los elementos de la infraestructura verde, conocer también cuáles son nuestras dotaciones económicas de conservación y de inversión, conocer cuál es el alcance, cómo de grande es tu municipio o tu área donde tú te vas a desarrollar y vas a profundizar en ese estudio de la infraestructura verde, ¿vale? Qué población tienes, es un dato objetivo, y con qué recursos técnicos municipales ordinarios y extraordinarios, me refiero a través de la vía de la consultoría o de la contratación externa, dispones para poder afrontar esa gestión habitual a partir de una foto fija que se mueve y se desplaza en el tiempo. Es decir, yo hago un inventario, pero es un inventario que está vivo, como los elementos que trabajamos, y cómo transformamos esa infraestructura verde. Entonces, un poco pues por proximidad, ¿no? Es decir, no es lo mismo Granada con la idiosincrasia de Granada, una ciudad consolidada, que Nerja, ¿no? Y tampoco, aunque hay una símil en cuanto a la parte de factores climáticos y condiciones quizás de suelo, probablemente no en cuanto a mar, hay diferentes situaciones que van a hacer que sean muy personalizables. Entonces, estas infografías que os presento, que están sacadas del material divulgativo de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, sirve un poco para un poco llegar a entender el alcance de qué compone la infraestructura verde, ¿no? Desde las zonas de dominio marítimo terrestre son infraestructura verde, lagos y lagunas son infraestructura verde, las zonas de alta conectividad o zonas agrarias de alto valor natural, los parques agrarios, los cursos fluviales, áreas protegidas, bosques, vías pecuarias y todo el interior del verde que reside y que aloja una ciudad. Entonces, ¿cómo relacionar todas estas infraestructuras que trabajan en diferentes áreas de competencia, es decir, entre lo municipal, lo que depende a nivel autonómico de diputación o de consejos insulares y algunas que dependen del Estado? Entonces es muy complicado trabajar a esa diferente escala.
Y más allá de eso, incluso fijaros en esta propia referencia de esta infografía, que aparecen citados hasta los colmenares, es decir, no vamos, cuando hablamos de infraestructura verde, no nos quedamos solamente con el concepto verde en sentido estricto. Pasa a trascender y aloja contenido y continente, es decir, aloja el verde al que como ingenieros hemos sido un poco adoctrinados o formados o biólogos, los biólogos no tanto, porque los biólogos sí que tienen una visión mucho más transversal, pero los que hemos sido formados en la fuente de la ingeniería tendemos a trabajar la infraestructura verde urbana como solamente el bien verde. Y lo otro es como que acompaña, pero que realmente no tenemos tan interiorizado. Entonces, atendiendo a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad, Europa está en esa promoción de la biodiversidad. Y cuando habla de la promoción de la biodiversidad, habla también de la fauna que aloja esa infraestructura verde. Entonces, es importante no perder de vista esa doble visión. Entonces, yo digo, bueno, y todo esto, ¿cómo lo gestiono? ¿No? O sea, los que trabajáis directa o indirectamente para administraciones públicas, yo he puesto una frase nuestra, ¿no? De aquí de Mallorca, ya disculparéis esta licencia, de el això no es nostro, ¿no? Es decir, te llaman, te dicen cómo está un árbol, una superficie, un solar, y la pregunta es, lo primero es emplazar físicamente de qué sitio se encuentra para identificar si te pertenece desde el punto de vista de tu competencia de conservación o no, y a partir de ahí, si no es nuestro, es decir, ya es que el peticionario salte al otro área de gestión, ¿no? Que puede ser a nivel, pues un área forestal, a nivel de consellería, ya lo diré, vosotros le decís, perdonad, consellería es concejal, es la consellería. Es autonomía. Autonomía, sí, exacto. ¿Vale? O entonces, la junta, las chuntas. Eso. El gobierno de la autonomía. Exacto. Gracias, Aurora. Entonces, ¿qué es la infraestructura verde? ¿No? La estrategia de infraestructura verde que se está desarrollando a nivel estatal es un documento clave de planificación estratégica que regula la implantación y el desarrollo, estableciendo un marco administrativo y técnico armonizado para el conjunto del territorio español. Es decir, lo que pretende es que, aunque saltemos de competencia, como se estaba explicando, a nivel autonómico o a nivel municipal, realmente haya una correspondencia, una continuidad en esos espacios, o por el hecho de que saltemos de un municipio al otro puede haber una continuidad, una conectividad. En nuestro caso, pues, Llumayor, Palma, Calviá, serían 3 municipios que estarían relacionados. Es una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales de nuestro territorio que nos provee servicios ecosistémicos, es decir, nos ofrece una serie de riqueza, conserva la biodiversidad y mejora la conectividad. Y está categorizado en diferentes, como os he explicado, ámbitos competenciales, pero en un mismo territorio espacial. Y Europa tiene una propia estrategia única de infraestructura verde que está desarrollando y de la que nosotros también formamos parte. ¿A quién beneficia? Pues no beneficia solamente a los profesionales del verde porque somos conscientes de ellos. Realmente somos ahora ya mucho más conscientes de la extensa gama de beneficios ecológicos, sociales y económicos que nos reporta, y entonces es algo que interesa a toda la sociedad. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues sirve para mejorar el capital natural y para promover los servicios ecosistémicos y bueno, nos ayuda a entender que somos parte de la naturaleza, que somos naturaleza. No vamos a la naturaleza de fin de semana. Entonces, yo creo que como punto de partida es muy importante. Entonces, aquí es que, perdonad, ahora no sé cómo quitar esto. Aquí... aquí quería recoger, es decir, realmente este primer párrafo que pone al desempeñar varias funciones de diferentes escalas, dicen que es una herramienta de gestión como muy interesante, pero yo añado, es decir, y muy difícil de gestionar, porque precisamente cuando nos trasladamos de diferentes prismas de gestión, realmente es donde muchas cosas se nos caen. Yo siempre pongo el ejemplo de los huertos urbanos, la red de huertos urbanos que pusimos en marcha hace unos 15 años en Palma, ¿no? En Palma Ciudad.
Realmente fue el proyecto que yo creo que uno de los proyectos que más ha costado sacar, porque realmente dependía de varias áreas. Entonces, cuando una cuestión depende de uno solo o de una única área de gestión, es más sencilla de trabajar que no a multiescala. ¿Vale? Entonces, aglutinar azoteas, huertos urbanos, paredes verticales, o sea, ámbitos privados y públicos, huertos ecosociales o parques agrarios, trabajar sobre infraestructuras fluviales, redes ferroviarias o acompañantes de redes ferroviarias y de otros servicios, carreteras. O sea, que todo eso trabaje de la mano es algo, bueno, para mí es un absoluto reto, ¿no? Entonces, la estrategia de infraestructura verde que se ha desarrollado a nivel nacional ha empleado una serie de documentos base que están recogidos y que yo os he dejado aquí anotados. Un poco porque cada uno de vosotros puede bucear en ello para un poco profundizar en cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de esta estrategia. Sin entrar a desarrollar exactamente por el alcance, lo que os decía, de la hora de ponencia, ¿no? Las funcionalidades y hasta dónde queremos llegar con este construir esta infraestructura verde, se han establecido una serie como de slots o de paquetes que tratan en líneas estratégicas o metas, ¿vale? De las apuestas de esta infraestructura verde. Entonces, la línea 00 de la infraestructura verde, la primera, la que hace es que trabaja un poco explicando y motivando cómo funciona toda esta estructura. ¿Qué pretende? Pretende fomentar la conectividad, promover la restauración de los espacios degradados, fomentar el conocimiento de los servicios ecosistémicos y de la mejora de estos, luchar y mitigar cambio climático, trabajar en una cuestión de gobernanza porque tienen que entrar a trabajar agentes relacionados con lo público y con lo privado y además, como os he explicado, con áreas de competencia de diferentes niveles competenciales dentro de lo público y trabajar una especie como un puzzle o tramado. Y eso pasa sobre todo por una parte muy importante que es la parte de sensibilizar a la opinión pública, porque trabajar en todos los slots que os he explicado del 1 al 6 tiene su mérito. Pero además, es decir, que la sociedad conozca y posibilite esa necesidad de permitir los cambios que realmente se requieren es lo que me parece realmente complicado. Entonces, al hablar de ese carácter multiescalar, multisectorial y multifactorial, me encanta porque la propia estrategia lo define como una estructura fractal. Fijaros que el propio Josep Selga, en uno de los cursos que él da de poda, habla de la estructura fractal que se repite como patrón en la naturaleza. Aquí os he recogido la referencia de Beinot Mandelbrot, matemático polaco, que descubrió los patrones ocultos de la naturaleza. La estructura fractal, que es como trabaja el árbol, como trabajan muchas está patente en muchísimos ámbitos de la naturaleza. Lo tenemos en los pulmones, lo tenemos en el árbol, lo tenemos en las neuronas, lo tenemos en nuestro sistema sanguíneo, es decir, se replica y trabaja a diferentes niveles. Entonces, me parecía muy importante llegar a entender este sistema de trabajo, es decir, esa analogía que establece la propia estrategia en cómo pretende desarrollarse y en su complejidad. Cuando nos planteamos muchas veces, conoces la normativa de aplicación y yo cuando me lo dijo Aurora digo, bueno, vale, pues voy a empezar primero por poner a título de refresco, solamente de recordatorio, todas las normas que ahora mismo, en teoría, hasta que nosotros presentamos y publicamos el pliego de condiciones de jardines, que lleva ya 2 años rodando en mantenimiento y ha estado 3 años en fase de análisis, es decir, tiene muchas más, se recogieron solo para el pliego de conservación 80 normas. Estas filas puestas así era una manera de evidenciar, ¿no? Normas que son de aplicación a los espacios verdes y al arbolado urbano, desde temas de fitosanitarios a temas relacionados con las áreas de juegos infantiles, a cuestiones relacionadas con la prevención, a cuestiones relacionadas con arbolado. Claro, es muy importante tener en cuenta la complejidad de digerir toda esa normativa en el día a día, en la rutina operativa y además dejar caer todo lo que ahora viene asociado en cuanto a la implantación de la infraestructura verde.
Entonces, un poco por llevar un esquema, ¿no?, de no perderos, os proponía, vamos a hacer ese ejercicio de recorrer desde la Comisión Europea, es decir, desde arriba hacia abajo, conforme va transponiéndose esas normas que nos están dirigiendo, que nos están llevando, que nos dicen por dónde vamos a ir en los próximos años, permitidme la expresión, de qué vamos a morir, en el sentido de, bueno, Europa que está marcando y hacia Eso dónde... ¿Sí? es muy bueno eso que has dicho. Entonces, ¿qué dice la Comisión Europea? La Comisión Europea, recordamos, sin entrar tampoco a profundizar lo que os decía, por llegar a la síntesis de toda la hora que tengo para explicaros, bueno, pues tiene como gran marco el Pacto Verde Europeo, ¿vale?, que es la estrategia de la Unión Europea para la neutralidad climática, desarrolla una serie de pilares, estrategias, y dentro de los pilares estrategias tiene una estrategia sobre la biodiversidad para 2030 y una estrategia de la granja a la mesa. Entonces, esta estrategia de la granja a la mesa, ¿qué marca? Marca que el futuro de la agricultura de la Unión Europea para 2030 se plantea bajo las premisas de que el 10% de la superficie ocupada estarán espacios ocupados por elementos paisajísticos de gran diversidad. Estas son sus líneas de por dónde está, qué es lo que está mirando y qué es lo que está promoviendo. El 25% de la superficie estará desarrollada en agricultura ecológica. Fijaros dónde estamos, no he querido aportar datos, pero no estamos en estos porcentajes, estamos bastante lejos. Y una reducción del 50% de los riesgos de plaguicidas, es decir, van a ir cayendo del uso de fitosanitarios muchas más materias activas de las que ahora mismo estamos pudiendo emplear en la estrategia de gestión de plagas. Por otro lado, en el concepto de biodiversidad, en esta otra pata, tenemos convertir el 30% de las superficies en zonas protegidas, recuperar ecosistemas degradados, frenar y reducir la disminución de aves, reducir en este caso el 50% de plaguicidas como el caso anterior, o extender prácticas agroecológicas y plantar 3.000 millones de árboles. Bueno, esto es por dónde va Europa, pero claro, además de tener en cuenta esas líneas, ¿no?, de ese New Green Deal, tenemos otras no normativas, pero sí informes, yo creo que de mucho alcance, que tenemos que tener muy presentes y que debemos, yo creo, que leer, es decir, aunque sean los resúmenes, debemos que ser consecuentes y conocedores de la realidad patente a la que nos enfrentamos. Entonces, sin ánimo de ser catastrofistas ni caer en el despropósito del abandono, es decir, como decimos aquí en Mallorca, del tant mateix, es decir, total, ya está, yo creo que sí que tenemos que conocer estas realidades, ¿no? Los últimos días en redes sociales está saliendo un poco qué está pasando en el mar con las temperaturas y qué fenómenos tan extraños, poco habituales, se están dando en este mes de mayo, ¿no? Entonces, conocer los resúmenes para responsables de políticas y conocer el resumen técnico y cuáles son las preguntas frecuentes y dónde estamos, yo creo que es algo muy importante. Entonces, os recomiendo estas dos publicaciones del IPCC. Además, tenemos el estándar global de la UICIN para soluciones basadas en la naturaleza como herramienta de trabajo, no voy a profundizar en ello. Y dentro de lo que es la normativa, ¿no? O sea, ahora mismo, ¿qué es lo que nos rige en cuanto a todo esto que os estoy explicando del desarrollo de esta infraestructura verde? Bueno, pues parte de la Ley 42/2007 de 13 de noviembre de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En ella se establecía el régimen jurídico básico de conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad. Sobre esta se desarrolló el Real Decreto del Inventario Español de Patrimonio Natural y la Biodiversidad y sobre la Ley 33/2015, sobre la que se modifica esta última del Patrimonio Natural y Biodiversidad y sobre la que se desarrolla la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde de la Conectividad y Restauración Ecológicas. Además, tenemos la Ley 721 de Cambio Climático y Transición Energética, donde toca diferentes títulos y epígrafes que van directamente o indirectamente relacionados con aspectos que acaban impactando sobre la infraestructura verde. Y ahora comentaremos, ¿vale? Y luego, como otra herramienta, es decir, que también está publicada a través del Ministerio de Fomento, porque depende de un ministerio diferente, tenemos la Agenda Urbana Española, que tiene también una guía técnica que ahora la veréis, marco de referencia para la sostenibilidad de políticas urbanas, es decir, que son referentes tanto en áreas urbanas como rurales. Y también plantea y apunta a conexiones de objetivos de la infraestructura verde. Todo
este otro refundido que no voy a desplegar porque si no me comería la sesión, ¿vale? Son otras leyes que impactan, como os he explicado, sobre las infografías, sobre redes ferroviarias, en redes fluviales, vías pecuarias, o sea, son todo ese tramado de otras leyes que nos acaban afectando también y que tenemos que tener en cuenta a la hora de... Y luego quiero apuntar un poco, aunque no las despliego todas, sí que hacer referencia a la Ley de Patrimonio Histórico Español, ya que algunos de los bienes naturales que protege tienen relación con el contenido sustantivo de la infraestructura verde, y también el Convenio Europeo del Paisaje, porque me parece algo muy a poner en valor, tener en cuenta que cuando hemos empezado a hablar os hablaba de la multiescalaridad y os hablaba de esas dos escalas, ¿no? La del kilómetro y la de los 100 metros. Entonces, vale, salto esto. Entonces, estos son, por así decirlo, las 4 guías metodológicas que a pesar de que os pongo solamente con una foto amable esas primeras hojas, ¿no? Contienen desplegables en un lenguaje muy comprensible, muy accesible, muy ordenado para que vosotros podáis desarrollarlas, ¿vale? Pero que cada una de ellas tiene pues, un desplegable de 200 o 300 folios, es decir, realmente son 100, creo que el resumen ejecutivo es algo más sencillo, pero vamos, que son herramientas agradecidas de leer, pero complejas en contenido. Y creo que bueno, todo tiene que ver con conocer cómo desarrollarlo. En esta de aquí que os planteo, en la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, ¿vale? En la página del Ministerio, además de poder acceder al resumen ejecutivo y a la guía metodológica, tenéis un visor cartográfico, porque habla en la propia norma, sin extenderme demasiado, de que en los 3 años siguientes las entidades regionales, es decir, los gobiernos autonómicos, tienen que desplegar herramientas cartográficas que permitan visualizar todas estas cuestiones relacionadas con la infraestructura verde. Entonces, veis que os he copiado la pantalla de los visores cartográficos, me he ido al visor de infraestructura verde y ahora mismo tengo que deciros que en fecha presente, es decir, de ayer por la tarde, pinchando en el ver solamente podíamos visualizar documentación colgada de Vitoria, Super Vitoria, no sé si hay alguien de Vitoria, pero claro, el desarrollo, el desplegable como ciudad de una trayectoria de 30 años de desarrollo de infraestructura verde es descomunal, el trabajo entre las diferentes administraciones es espectacular y el haber sido capital europea, bueno, pues los técnicos profesionales y la labor es exquisita, entonces tiene ahí una serie de información volcada muy interesante. La Comunidad Valenciana, paradójicamente, tiene también estos 5, el que se ha puesto arriba como referencia, y bueno, que no se ve muy bien, pero aparecen desplegables del visor con cierta información de interés, ¿no? Entonces, pues podría permitirnos, si trabajáramos pues con la Comunidad Murciana y la estuviera, de alguna manera empezar a compartir ya lo que os decía, datos de inventario cartográfico. Vale, aquí esta que estaba buceando y quería saber exactamente a través de los diferentes documentos o guías metodológicas qué podemos encontrar, ¿no? Bueno, pues esta la encontraréis, está en los anejos de la Agenda Urbana y esta es en vuestra, de Andalucía, ¿vale? Otros documentos, es decir, a mí lo que ahora mismo me parece es que si la mayoría de vosotros o muchos de vosotros, como ha apuntado Aurora, sois de ayuntamientos pequeños, probablemente tengáis pocos recursos. Entonces, a la hora de empezar a bucear y a investigar y a trabajar, estos 2 documentos me parecen muy interesantes y amables, de fácil lectura, síntesis. El primero de ellos es la Carta de Santander, se desplegó a través del congreso que realizó la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos en Santander y recoge un poco todo ese compromiso de objetivos y actuaciones prioritarias en el desplegable de una infraestructura verde. Y luego este otro, hay que reconocerle a Santander ese compromiso con el Santander Capital Natural, pues esos trabajos que lleva haciendo históricamente desde hace muchos años con SEO BirdLife, el trabajo ingente del equipo de SEO BirdLife allí y bueno, me parece muy interesante también el que obtengáis acceso a este otro documento de 100 medidas para la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos. ¿Por qué? Porque como os decía, es decir, tendemos Perdona, a... Inma, Sí. solo quería decirte que cuando hemos hecho la pregunta, como yo te dije, más de 10 personas, no creo que hubiera, 5 o 6. Hay algunas
técnicos de ciudades importantes, de más de 100.000 habitantes, de 500.000, de 700.000, Ok. pero unos cuantos. Y solo quería comentarte que Jesús Rodríguez dice que en Andalucía también hay un esbozo de infraestructura que se llama el Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía. Vale. ¿Sabes? Luego comentamos y Jesús, Sí, sí, si sí, podéis sí. aportarlo en el chat, lo digo porque es información yo creo que de calado para todos, que pudiera Sí, quedar luego colgado, lo recogemos como tenemos una web e información adicional, todo lo que sea de interés para vosotros que podamos compartir sería muy interesante, Jesús. Entonces, si nos vas poniendo o sí, lo alguno ha de puesto en vosotros... el chat. Sí, sí, porque claro, el tema está en que cuando me planteé hacer esta presentación, me ha pasado otras veces, Aurora, con vosotros, que a pesar de que se hace para Málaga, acaba llegando mucha gente. Entonces me Llega planteé... mucha gente, sí, hay hasta de Venezuela aquí una chica, o sea que Ok, sí. perfecto. Vale, genial, gracias por la aportación. Continúo entonces, os decía, este documento sintético, sencillo, desplegable, metodológico, claro, para los que tenemos poco tiempo, de 100 medidas para la conservación de la biodiversidad, teniendo en cuenta que es lo que os decía, es decir, yo ya he cumplido los 50, pero realmente cuando empecé a trabajar asociando a parques y jardines, realmente por mi perfil profesional de ingeniero y por los perfiles profesionales con los que me relacionaba en el ámbito municipal, la preocupación estaba en la conservación del verde como ornamento, es decir, que no perdiera valor patrimonial, que no perdiéramos ejemplares y que el arbolado, arbustos, la componente verde estuviera en buenas condiciones. Hoy en día el mapa se ha hecho mucho más grande y entonces lo que os decía de recoger lo que aloja. Entonces, ante esa falta, yo creo que de capacidad por parte de algunos de nosotros para visibilizar, porque no hemos sido formados en ello y además llevamos muchos años trabajando solamente en la exclusividad del verde, yo creo que este documento es un documento muy necesario que te abre visión. Vale, ¿qué nos marca España? La ley de cambio climático. Tenemos que tener en cuenta, bueno, hay una declaración de emergencia climática a nivel de España, ¿vale? Hay una declaración, en nuestro caso, a nivel comunitario balear, hay otra anterior. El caso es que la emergencia climática es ya un hecho relevante. Entonces, yo aquí he querido poneros en valor dos leyes, ¿no? La ley 721 de cambio de transición energética, que habla, en el caso concreto, en el título 4, en el artículo 14, de que las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener unos planes de zonas de bajas emisiones. Y los que son de menos de 20.000, pero tienen unas condiciones de contaminación también determinadas, también te dice que lo tengan. Entonces, en ese y cuántos municipios o ciudades caen en ese número de ciudades de más de 50.000 habitantes, hay 149 ciudades listadas y muy pocas han trabajado en ello. Entonces, lo que te dice en el apartado B es que contemples, fijaros en las medidas de desplazamiento, el tema de la convergencia de corredores verdes. Y esto es a lo que iba, ¿no? Es decir, a esa necesidad de conectar la infraestructura verde a otras necesidades de movilidad, ¿vale? Por otro lado, tenemos la Orden TMA, que bueno, la semana pasada la Asociación Española de Paisajistas hizo una sesión relacionada con esta orden y con los temas de accesibilidad y cómo aplican las áreas de juegos infantiles, con un alcance de mucha dimensión sobre el tema de las arenas que tienen que ir compactadas, en caminos, un ancho de 1,50, temas de accesibilidad y de inclusividad que considero muy necesarios, pero que también transforman desde el punto de vista como del exceso de... no voy a decir exceso porque no creo que sea exceso, yo creo que ahí está mal empleado, pero sí que está cuidando mucho las cuestiones de accesibilidad, pero está dejando de mirar, que es a lo que voy, las necesidades del verde, de la infraestructura verde, las otras necesidades, y esto es a lo que quería plantearos. Esta orden TMA, la que os acabo de hablar de los juegos accesibles, ¿vale? que toca la accesibilidad en las áreas de juegos infantiles, también despliega el tema de los itinerarios peatonales en el capítulo 3. Y te da una serie de requisitos mucho más restrictivos que el anterior. Entonces, te marca en todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a un 80, que garantice el giro, cruce, las alturas de cruz sí que son similares a las anteriores, sin escalones,
la pavimentación tiene que reunir las características definidas en el artículo, pero yo os pongo en contraposición la foto de al lado, ¿no? Es decir, está claro que la población se está envejeciendo, dentro de unos años vamos a tener una gran importante de nuestra población en las ciudades envejecida, tiene que ser accesible, tenemos que poder circular, incluso con problemas de movilidad, aunque no seamos mayores, pero es verdad que el árbol es un punto de conflicto y de coexistencia necesaria. Entonces, tenemos que tener en cuenta, es decir, que las cuestiones de accesibilidad que se regulan para proteger los derechos de los ciudadanos que tienen que poder moverse en condiciones de accesibilidad, tienen que conciliar con las cuestiones de cuidado y de guarda delegado del patrimonio verde. Y eso es un poco una confluencia en cuanto a las normativas que tienen que ver con la infraestructura verde y que yo no quería dejar de tocar. En el caso, por ejemplo, de los ciclocarriles, estamos ahora mismo en una necesidad, lo marca también la ley, como os he comentado antes, de cambio climático, ¿vale? La necesidad de generar rutas, itinerarios y métodos de movilidad distintos, ¿vale? Es reciente, apenas hace una semana, la presentación de esta guía metodológica de itinerarios, recomendaciones para el diseño de la infraestructura ciclista, y fijaros que en el desplegable, en la guía metodológica, si te vas a mirar, te piden que las sombras no se proyecten sobre el carril, se supone que porque manchan. O porque manchan o porque ensucian o porque el arrastre de hojas, entiendo yo. Pero también, por ejemplo, llama la atención el espacio de cuidado que en la guía metodológica se establece para el desarrollo de la raíz del árbol, ¿no? Y hay muchos más temas a tocar en cuanto a esto, pero yo a lo que quería apuntar, que es lo que quiero que veáis, es que por un lado se están desarrollando guías metodológicas de infraestructuras no verdes que impactan sobre la infraestructura verde. Y eso para mí es esencial, porque creo que deberíamos de trabajarlo en un plano en el que salvaguardemos el verde público. No sé si se entiende un poquito lo que estoy planteando. ¿Sigo? ¿Sí? ¿Me seguís? Yo creo que sí, Inma. Vale, ok. Entonces, hay otras dos cuestiones que para mí son muy importantes. Aquí hago una especie como de refrito, un poco por concentrar también la actividad. Os invito a que leáis el preámbulo. Dicen todo. Gracias, gracias. El preámbulo del Real Decreto de la Ley 4/2003 del 11 de mayo, eso está, vamos, recién cocinado, está todavía caliente, porque además os toca porque habla de Doñana. Entonces, aquí fijaros que lo que ha hecho el gobierno es generar un real decreto de estas ley, que son los que son impositivos, ¿vale? Y entonces habla de, fijaros, toca 3 asuntos súper vitales mezclados en el mismo real decreto por la urgencia. Uno en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía, otro en cuanto a la promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes para que se puedan mover por Europa, fijaros si tiene o no que ver. Otro respecto a la prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas. Toca otros menores también relacionados con el tema de las ayudas por la crisis del conflicto bélico de Ucrania, por la crisis económica, y de las condiciones climatológicas. Pero ¿a dónde voy con esto? En este preámbulo lo que se dice es, no tenemos tiempo, hay cambio climático, hay pérdida de biodiversidad y hay consecuencias que impactan ya sobre el trabajo, la salud y el trabajo de los que operan en determinados entornos. Entonces, lo que te emplaza es a generar herramientas desde lo supraestatal, es decir, desde el ámbito que gobierna a toda España y que no depende del ámbito autonómico, para transformar y poder empezar a consumir agua regenerada. O sea, no puedo desplegar toda esta parte, me pasa lo mismo que con otros temas que los voy a dejar un poco embastados, pero ¿a dónde voy con todo esto? Os he puesto aquí a la derecha, ahora os explicaré, os pongo también en la otra, un poco los otros documentos que os he dejado. Os he dejado la guía de adaptación al riesgo de inundación de los sistemas urbanos de drenaje sostenible propuesta por el Ministerio, y también el plan técnico para el aprovechamiento de los recursos hídricos alternativos de Barcelona. Y aquí me sereno un poco, ¿vale? Y os explico con un poquito más de detalle a dónde quería ir. Ahora mismo tenemos una crisis climática donde lo que nos está pasando es que
se nos está desplazando por el grado de temperatura que ya estamos por encima con respecto a lo previsto, y entonces ante un grado de temperatura más las especies bajan 150 kilómetros hacia abajo. Es decir, las especies que estamos utilizando ahora dentro de unos años no nos van a funcionar y deberíamos de ir a empezar a recolocar y a redefinir y a reestudiar las especies que estamos empleando en nuestras áreas climáticas buscando en especies de más al sur, ¿vale? Esto no lo digo yo, lo decía Frédéric Ségur de Lyon, que lo están trabajando ya, me consta que en París han bajado a Sevilla, es decir, ese tipo de trabajo ya se está haciendo. Entonces, estamos muy centrados en la cuestión del verde. Y no estamos, yo creo, y esto permitidme, a lo mejor no compartís esta historia conmigo, pero el verde funciona sobre estructuras azules, es decir, o depende de estructuras azules. Este concepto de tan moderno, que sea moderno o guay, que se ha puesto en marcha del jardín seco. Sí, el jardín seco es una caca. Jardín seco, perdonadme la expresión, o sea, no es que sea una caca, es que es muy difícil tener un jardín en pleno verano que no esté angostado, feo, seco, con todos los rizomas y con todo protegido. Es decir, cuando tenemos, hay plantas mediterráneas que soportan el verano con estío, pero no tienen una componente, vamos a decir, de valor de beneficio verde, que a ver si me estoy explicando. A lo que voy es, necesitamos aguas y necesitamos aguas de menor calidad y necesitamos que esas aguas de menor calidad estén reguladas y poder utilizarlas. Entonces creo que nos ha cogido el toro y es a lo que iba con la ley esta del Real Decreto Ley 4/2023. Creo que no tenemos las infraestructuras de aguas grises, de aprovechamiento de duchas, de aprovechamiento de lavabos. Es decir, la ciudad consolidada no tiene ahora mismo regulado en la mayoría de los casos, hasta incluso creo que Barcelona, si alguien lo sabe, por favor, compartirlo, porque lo agradezco, lo he estado buscando, y realmente no estamos en esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la norma no está creada, la obligación no existe y realmente solamente se está un poco apelando a la responsabilidad de aquellos que quieren implantarse. Esto es un poco haciendo un resumen del resumen del resumen. ¿A qué voy? A que la infraestructura verde va íntimamente ligada con otras infraestructuras no verdes que también se tienen que desplegar con urgencia. Esto es lo que quería apuntaros, ¿no? Entonces, me parece que el documento que elabora Barcelona es un documento que, a poco que entendáis el catalán, realmente es rico porque está bien estructurado, está bien ordenado y aporta herramientas e indicadores, yo creo que muy útiles y necesarios, y era un poco lo que os quería también presentar. Y luego los sistemas drenantes, es decir, hacer ciudades permeables, hacer ciudades que recojan el agua de escorrentía, hacer jardines de inundación. Sí, pero también tener en cuenta que se tienen que hacer con profesionales nuestros, compañeros, colegas, que dimensionen y diseñen bien esas redes, porque los flujos de agua, o sea, eso tiene toda una ingeniería, una labor detrás. Y hay riesgos sobre las infraestructuras, edificios, aparcamientos, es decir, es un sistema complejo que se tiene que desarrollar bien, simplemente lo dejo ahí. Entonces, claro, con toda esta normativa, ¿no? Ahora ya os he vomitado así un poco todo lo más de lo más, que no sé si os he mareado o os he aclarado, lo he intentado, ¿vale? Claro, yo pregunto, ¿tú cueces o enriqueces, ¿no? Con todo esto. Preguntas, y yo diría, bueno, ¿tienes inventario de arbolado? Por empezar por preguntar por algo, ¿no? ¿Con qué frecuencia lo actualizas? ¿Qué formato de archivo empleas? ¿Qué contenido de información tienes incorporado? ¿Segregas inventario entre diferentes tipologías? ¿Le das un trato distinto en conservación? Preguntas que os haría. Claro, y un poco me venía esta fuente, ¿no? Que os decía, una infografía del diario El País del verano pasado, que te decía, bueno, pues ¿dónde estaremos? ¿No? Pues Barcelona estará en Ciudad del Cabo, Madrid estará en Marrakech, fijaros, Valencia estará en Mandalay, claro, es que asusta, es que París estará en Estambul, es decir, es donde nos vamos a tener que mirar, ¿no? Y a qué temperaturas lo estamos viendo y hasta qué punto esta imagen impactó mucho, porque gente que no es del verde me decían, ostras, he visto esta infografía y me ha gustado mucho, ¿no? Y me preguntaban este tipo de cuestiones. Entonces, el concepto de isla calor urbano yo creo que me lo puedo saltar porque la conocéis todos, ¿vale? Los efectos de esta isla de calor urbano y este punto de temperatura están teniendo ya efectos sobre especies vegetales, fenología de las plantas,
en ejemplares o en arbolado y arbustos ya de nuestras condiciones. Además, si tenemos unas condiciones de estío o de peor calidad de las aguas por infiltraciones, aguas salinas, clima mediterráneo, nos lo vamos a encontrar. Vamos a tener que trabajar con otro tipo de especies cespitosas, vamos a tener que ir a AC3 en lugar de AC4 y vamos a tener que ir haciendo transformaciones, y todo esto hay que ir trabajándolo, como os comentaba al principio del todo, con herramientas que te permitan valorar cuáles son las prioridades y dónde hay que atacar primero, y eso te lo dan las herramientas cartográficas y el alcance de las necesidades y las prioridades que tengamos identificadas como técnicos. Afortunadamente, yo creo que el chat GTP todavía no puede sustituirnos en esto, ¿vale? Probablemente hará muchas más cosas. Hay alteraciones también sobre ciertas especies urbanas que habría que ver efectivamente esa evidencia de si son Samets-Brand u otras cuestiones. En nuestro caso en Baleares lo tenemos identificado en algunas especies concretas, no me da tiempo a tocar este tema más, si queréis luego aclaramos, y a partir de ahí es de donde tendríamos que hacer esa readaptación de las especies, ¿no? Os proponía esta guía, hay más, de selección de especies de arbolado urbano. Esto salió en la jornada tripartita que tuvimos en Madrid. Un experto que vino a darnos una de las charlas hablaba de esto, ¿no? De compartir una herramienta común que nos permitiera contarnos esta información, ¿no? Y hablaba de que las especies de hoja más grande se defolian mucho. Esto María Soler lo hemos compartido muchas veces, ¿no? Y aquí en Baleares también nos pasa en pleno agosto, ¿no? Con los plátanos en Sevilla, un poco por deciros. Entonces hay determinadas especies que están padeciendo mucho y habrá que ver dónde están los umbrales. Entonces, yendo ya ahora a esas cuestiones de planteamiento, que os decía yo, ¿no? La cuestión de normativa por un lado, la cuestión de planteamiento por otro. ¿Qué me planteo yo? Y sabéis que, bueno, os he comentado antes que llevo muchos años en la Junta Directiva de la Asociación Española de Arboricultura y tengo el árbol aquí. Entonces, tengo muy presente esa cuestión de que es bueno que nos plantemos para nos y para los que después de nos vinieren. Una frase maravillosa de Alonso de Herrera recogida en la obra de Agricultura de 1513, el ir atrás para ser consciente del presente, ¿no? Entonces, los elementos que trabajamos y que entregamos como legado es el árbol. Es la estructura que más va a permanecer. Entonces yo le doy un cierto valor, perdonadme porque siempre me voy aquí, pero dentro de la infraestructura verde, que es mucha y es importante, y que además que la infraestructura verde va pisada con la gris, como os he explicado antes, hablando de los suelos drenantes, hablando de las aguas grises, hablando de las infiltraciones y de los materiales permeables, es muy importante saber que de todo lo que quede de nuestra gestión cuando nos jubilemos, lo que seguro que dejaremos para nos y para los que nos vendrán es el arbolado que estamos trabajando. Entonces yo creo que ahí es muy importante a la hora de resaltar la infraestructura verde, darle valor a esa pieza fundamental. Claro, yo os preguntaba, cuando he hecho la pregunta un poco así con esa pillería, ¿no? De deciros, bueno, ¿para qué tipo de ayuntamiento trabajáis, ¿no? Y yo pregunto, ¿cuántos técnicos profesionales del verde gestionáis el ámbito de jardines de vuestro municipio? Porque lo que me ha pasado que es cuando he ido trabajando como consultora, he trabajado para la Diputación de Valencia en formación, para Aurora, o sea, para ANJA o para la Diputación de Málaga y para otros municipios que me han ido contratando, me he dado cuenta que muchas veces en los ayuntamientos pequeños, en el mejor de los casos, tienen un técnico que no es del verde y que gestiona muchas más cosas, o un técnico que es del verde, como José Antonio Villalobos de Llumayor, un colega mío, que me decía, Inma, asfaltos, hace todo, dice, o sea, la cuota de lo que él destina a la infraestructura verde realmente es muy pequeño, ¿no? Entonces, una parte muy importante es saber qué arbolado tengo en mi ciudad y en qué estado se encuentra, un poco por lo que os decía, porque es el continente que aloja ese contenido nuevo que os hablaba de las 100 medidas para la biodiversidad, esa fauna que nos acoge. Y muy sintéticamente, es decir, porque no puedo desplegarlo, es decir, hay una serie de principios clave que yo creo que sí que interesa, ya no son normativa, ya no son normas, yo creo que son recomendaciones que interesa promover, que sería promover el árbol idóneo en el sitio adecuado y diferenciar entre la ciudad consolidada y la ciudad nueva. Yo creo que ahí hay que hacer una serie de excepciones. Promover el árbol en porte natural, esta frase del mejor árbol es el que no se poda, luego tiene sus matices o sus apreciaciones, pero yo creo que como genérico deberíamos de emplearlo, y disponer de arbolado urbano y mentalizar y concienciar de que es seguro y necesario, pero el riesgo cero no existe. Con respecto a la regla del 10-20-30,
lo tengo apuntado, es que soy una cabeza de chorlito, de Frank no me viene ahora, luego os lo cuento. Promueve, no es una regla que tenga que ser estricta, en sentido estricto, él lo tiene estudiado en una necesidad de mejorar la biodiversidad y de evitar generar poblaciones monoespecíficas que puedan, cuando haya una plaga o un déficit patológico, algún problema patológico, que puedan caer una población importante, que podamos perder una población de arbolado interesante. Entonces ahí dice que interesa promover que ninguna especie supere el 10%, que ningún género pueda superar el 20% y que ninguna familia pueda superar más del 30%. Esto, que es una regla, también nos explicó Frédéric Saubourg que en Lyon y en otras ciudades francesas cada ciudad se ajusta a su regla por el hecho de que muchas veces hay excepciones que tiene que ser razonable y sostenible, no tenemos que ir a normas por normas, ¿no? Y luego está otra también promovida por Cecil, de apellido para mí impronunciable, ¿vale? Que yo creo que precisamente porque es muy intuitiva, el 300 está muy en boga de todos y yo creo que cada uno de nosotros la tenemos ya interiorizada. Entonces, Alejandro, Luis Alberto, compañeros, Gerard, continuamente estamos un poco recalcando esa frase de los árboles pequeños no generan beneficios ecosistémicos. ¿Qué pasa en las ciudades? Notamos los efectos de la isla de calor. Sí, esto de la izquierda de esta foto no resuelve. Es decir, y esa parte es muy importante. Y muchas veces nos estamos quedando en la falta de ambición por parte de los técnicos, generando esto como soluciones poniendo árboles. Esto no son árboles, esto es otra cosa, ¿vale? Y luego otro tema para mí muy importante es que nos está marcando no norma, pero sí, o sea, no normativa, pero sí norma recomendable que podría acogerse en pliegos de prescripciones técnicas o en ordenanzas, que dice, bueno, pues el nuevo estándar europeo de poda ya marca cómo podar y cómo no podar, ¿no? Y yo aquí me he atrevido con esa frase de a Dios rogando y con el mazo dando, porque claro, de poco sirve promover la infraestructura verde, de poco sirve promover planes directores, planes de gestión, si luego cogemos y les pegamos unos hachazos fenomenales y nos cargamos todos los beneficios ecosistémicos y los llevamos a una pérdida residual del valor patrimonial. Muchas veces, desgraciadamente, porque las peticiones son vecinales y molestan las hojas o las flores o los frutos o la melaza, es decir, y aquí un poco generaba esa pregunta que formulé para la Diputación de Valencia en un curso para técnicos de ayuntamientos, de lo que os decía, de poca población, y me decían que el mayor porcentaje de los trabajos que realizaban el arbolado provenía del político o del ciudadano que chinchaba al político y que muy pocas veces se atendía a un criterio técnico. Es decir, qué duro, ¿no? Nos estamos cargando muchos árboles de muchos municipios pequeños porque no estamos escuchando. Entonces, hay una labor que cuando os hablaba al principio de todo, que os ponía las líneas estratégicas de la infraestructura verde, hablábamos de la última, del último puzzle, y decía la necesidad de trascender en la comunicación al ciudadano. Por eso el desarrollo del blog Naturaleza Urbana en Sociedad, porque creo que es fundamental o gastar horas en cuando te piden Inma, ¿quieres venir a hablar de comunicación? Sí. Inma, ¿quieres sí? Inma, sí, es decir, es que tenemos que contar a través de redes y tenemos que desmontar y desamueblar cabezas de coches y amueblar cabezas de verde. Y eso, desgraciadamente, nos juega a la contra porque no tenemos tiempo. En definitiva, necesitamos árboles bien formados, invertir el gasto principal en los primeros años, una labor de inspección para valorar la necesidad de las intervenciones y no realizar a criterio con podas sistemáticas o con actuaciones sistemáticas. Necesitamos invertir el gasto en preparar bien el espacio de plantación, en atender a los suelos, en atender a las redes hidráulicas, en atender a la calidad de las aguas, en poder disponer de todas estas aguas de menor calidad pero productivas, y protegerlo de daños, pruebas y servicios. Y protegerlo no es ponerle unas madericas estupendas arriba y luego pasarle por todo por encima, porque de esas sabemos todos bastantes, ¿no? Necesitamos esas herramientas y nos interesa mucho que estas herramientas sean, es lo que os decía, en esa red de infraestructura verde, que sean herramientas que se trabajen con inventarios en abierto, que sean
sean compatibles y que se puedan compartir, de manera que el inventario que hemos realizado para Marrachí este año pasado, nosotros como Conecta Natura, o el que hemos realizado para Inca, pudiera ser abordable desde una área supra con el Ayuntamiento de Palma, con el Ayuntamiento de Manacor y en vuestro caso a igual nivel, ¿no? De manera que pudiéramos contribuir a tener una herramienta que se trabaja de arriba a abajo y de abajo a arriba, sería fundamental. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues estos desplegables de trabajo de pliegos de prescripciones, planes directores, planes de gestión y ordenanzas son fundamentales. Están como líneas maestras los objetivos de desarrollo sostenible, los tenemos ahí en colorines, ordenados, creemos en ellos, tienen su propia personalización y su propia línea concreta para ciudades y comunidades sostenibles, con los propios desplegables, ¿vale? Y un poco quiero irme aquí, ¿no? A este final, yo creo que muy reflexivo, que lanzaba el periódico, o sea, el periódico digital de Conversación el pasado 6 de junio, fijaros, es de nada, es del otro día, ¿vale? Entonces, era una crítica del articulista, que decía el fallo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y me gustó mucho porque realmente lo que hablaba era que es muy, ¿cómo os diría yo?, poco emocional, es decir, es muy poco, no conecta. Él habla de que los objetivos de desarrollo sostenible, tal y como están planteando, son objetivos 2D y que necesitamos abordar realmente los objetivos de desarrollo sostenible desde una visión tridimensional que toque, como decían mis colegas, los de la trepa, ¿no? Ellos hablan de la patata al corazón, es decir, que realmente nos abordemos toda esta estructura fractal que os he planteado a inicio como una estructura de cabeza, corazón y manos, y que le pongamos emoción y que traslademos esa vitalidad y esa importancia. Yo que tengo un poco una mente, creo que fractal, y de hecho a veces me cuesta con los ingenieros más al uso lineales entenderme, me relaciono creo que bien con pues, lo que os decía, ¿no? Es decir, AMJA, ABA, es decir, me gusta subir y bajar, es decir, relacionarme con diferentes áreas de competencias y con personas distintas. Quiero cerrar un poco la sesión esta de hoy, que era difícil porque había que hacerlo en una hora para que podáis luego formular las cuestiones que os interese, pero quiero cerrar esta frase con uno de los libros que yo recomiendo en el taller de literatura y naturaleza, el libro se llama El árbol y es de John Fowles. Es fantástico este libro, es un libro para regalar siempre, ya os lo digo. Toca el árbol desde la perspectiva de la ciencia, el arte y la tecnología, que yo creo que es la manera de tocar a través de la emoción. Dice, una ciudad geométrica lineal hace gente geométrica y lineal, una ciudad inspirada en un bosque hace seres humanos. Yo he tratado hoy de intentar, desde la síntesis, trasladaros el alcance y la importancia de apostar por una infraestructura verde que es mucho más que nuestro ámbito de trabajo como profesionales del verde, y que creo que lo realmente complejo es trasladar a la ciudadanía y al resto de colegas que den paso a esa infraestructura verde y sean generosos con lo que necesitamos. Ahí está. Bueno, Lo dejo. pues Gracias. estupendo. Un aplauso desde aquí. Bueno, mientras os decidís, somos muchos, así que si queréis hacer una pregunta, podéis usar el micrófono, si podéis, no lo sé, porque creo que sí, y si no, pues a través del chat. Aquí hay quien dice que estos problemas que tú has comentado, los últimos, porque lo he estado viendo en tiempo real, los problemas de que el porcentaje de las decisiones en cuanto a la gestión, la mayoría eran o bien por los políticos o por los vecinos que, que fastidiaban al político para que se hicieran podas. ¿Sí? Aurora, te he perdido ahora. Pues sí, ahora.
Ah, ¿Me hola. oyes? Ah, es que hay una... Ahora ya la voy a silenciar, que tenía el Ok. micrófono. Ya está. Que decía que eso pasa en todas las poblaciones, no en las grandes, en las pequeñas, que tú hablabas que en los pueblos pequeños este señor Gonzalo Amarillo dice que cree que ocurre en todos los ayuntamientos, independientemente del tamaño que tengan. Sí, 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 desgraciadamente, pero cuando no hay un filtro, o sea, a ver, es así, ¿eh? Cuando no hay un filtro directamente de una persona instruida, o sea, a veces cuando hay una persona instruida no se la escucha y se la pasa por encima igual, pero es que a veces no hay ni siquiera persona instruida. Entonces ahí es donde yo creo que no hay filtro. Entonces es donde creo que más directamente, aparte como la relación es más personal y los municipios, la gente se conoce más, realmente las peticiones que entran a través del alcalde o del concejal se ejecutan más rápido a petición vecinal. Esto es lo que yo creo que pasa, ¿no? También es verdad que el otro día en una de las charlas que tuvimos de comunicación, Pablo, del Ayuntamiento de Santander, y también en la de la semana pasada de Valladolid, que tuvo lugar con motivo del campeonato de poda, comentaban que cuando el técnico tiene tiempo de poder explicar el motivo por el que no, muchas veces se desarman, pero no siempre es fácil, ¿no? A veces se pierde, sí. Pregunta también Bonifacio que repitas por favor el libro, el título Sí, del libro. el árbol de John Fowles. Como dejaré la presentación, Sí, vale, eh, sí, ahí está, lo acaba de escribir Mónica para todos. sí. Vale, Vale. muchas gracias. Bueno, aparte de darte las gracias, la enhorabuena y muchas cosas. Solemni Parra dice que, muchas gracias, parte de las leyes y normativas europeas se podrían extrapolar a Latinoamérica. Esta chica yo creo que es, bueno, creo que es la que dijo antes que era de Venezuela. Sí, una de las preguntas que tenía aquí apuntadas para haceros era cuántas personas de América Latina o de la América hispana, de lengua hispana, hay de fuera de España. Porque estamos detectando en la Asociación Española de Arboricultura que hay gente que se inscribe en los webinares. Entonces me parece muy interesante saber, ¿no? Qué bueno, Seleni, bienvenida. Bueno, a ver, yo creo que sí que son transportables, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que la realidad social, la realidad económica y luego la escala de algunas ciudades sudamericanas es inmensa. Hay ciudades con una dimensión espectacular, ¿no? Y aparte son ciudades dentro de ciudades con tipologías distintas, ¿no? Entonces yo creo que hay que conocer un poco a la hora de transponer exactamente cómo se puede utilizar. Yo creo que las guías metodológicas que están en castellano que os he ofrecido son interesantes, pero luego habría que hacer un poco lo que digo yo, tuneado o esa personalización de eso a cada uno de las ciudades o municipios a objeto de estudio. Sí. Bueno, después Jesús Rodríguez hace una pregunta muy compleja ¿Mm? para entender, para ti seguro que no, que dice, ¿qué sería lo genuino de la infraestructura verde urbana? ¿Qué sería lo genuino? Ah, Lo genuino no sé a qué se refiere, a porque ver, claro, si se refiere a genuino, o sea, para mí, si yo estoy entendiendo bien a Jesús, yo creo que genuino hay dos cuestiones. Uno, proteger el legado histórico de paisaje, es decir, la Carta de Florencia, es decir, aquellos parques históricos singulares o referentes singulares que por el hecho de que es un concepto ya heredado de protección de un bien intangible, sí que es genuino y hay que conservar, esa sería la apuesta principal. Y luego el arbolado de legado, el arbolado veterano que no tiene valor de sustituibilidad y que no podemos cambiar por otro. O sea, para mí, de la infraestructura verde, lo no prescindible, es decir, lo que cuando hablábamos antes al principio de todo que yo os decía de establecer una serie de prioridades, para mí esas dos cuestiones serían si tengo recursos o pocos recursos, ¿dónde concentro, aparte de la restauración, en aquellos sitios donde esté más degradado o de fomentar espacios donde no hay, ¿no? Es decir, esa justicia ambiental de que realmente haya un buen reparto y se compensen espacios que no la tengan. Pero para mí
creo que eso sería la parte de genuinidad, no sé si lo estoy diciendo bien, y no sé si se refería a eso, a ver qué dice en el chat. Muy bien explicado. Mm. A ver qué dice. Bueno, también hay una pregunta, mientras él responde, si has respondido a lo Sí. que dice Juan Sánchez, que si existen incentivos económicos para las administraciones, por supuesto que sí, para llevar a cabo acciones de reverdecimiento urbano. Pues la clave es que sí que las hay, pero una de las líneas que yo estoy leyendo es que te piden que para ser objeto de financiación o de subvención de poder disponer de esos recursos que vienen de Europa por el New Green Deal, tiene que haber un plan previo, es decir, tiene que haber planes de gestión y planes directores, es decir, realmente ellos lo que quieren es ver que esos recursos que van a apostar y que os van a dar realmente han sido pensados y no se está improvisando. Entonces, por eso la importancia de generar esos inventarios cartográficos, ese análisis de qué me están diciendo estos datos y esas prioridades de por dónde empezar a trabajar. De manera que cuando tú pides esos recursos a Europa, realmente los estás pidiendo desde una estructura sólida y bien pensada. Entonces, ahí es la parte esa de poner en valor esa necesidad, ¿no? De generar esos documentos. Sí, y además hablaremos en otras de las siguientes píldoras, como tú sabes, Isma, Mm. de que yo creo que se van a tratar ese tipo de monetización Sí, sí, y también se hablará un poco de ese tema, ¿no? sí. Y otra Eh, pregunta que hace Paco. Sí, perdón, Aurora, solamente, claro, no olvidéis que hay más píldoras, ¿vale? Entonces, yo he tratado de concentrar de manera muy extractada la pieza que de alguna manera Aurora me otorgó a mí. Entonces, hay algunas de las cuestiones que estáis planteando que yo creo que se van a abordar, sí. Bueno, aquí dice Paco, cada situación es distinta y es muy difícil generalizar, pero en el contexto de las charlas de hoy sobre normativa que has conseguido hacer emotiva, ¿crees que debería haber alguna prioridad clara para garantizar el adecuado uso del agua como prioridad entre todas las acciones posibles? Es En particular, fundamental. la reversión de la impermeabilización del suelo en la ciudad. Es fundamental. Es decir, es que era, yo digo, no sé si hablando tan rápido como lo he hecho hoy, ya disculparéis porque hoy sí que me he acelerado, porque veía que no llegaba y veía el tiempo, No, ¿vale? Perdonadme. no, Es tan importante, es decir, estamos tan concentrados, somos tan tontos que nos ponemos en infraestructura verde, infraestructura verde, sí, pero es que para que esté verde necesitamos que pueda beber. Entonces, no estamos trabajando la galleta. Había hecho una foto de una galleta antes. Digo, Emma, déjate estar, no pongas ya más, que los estás mareando, ¿no? Pero es verdad, es decir, es que si no tenemos en cuenta que el recurso que nos van a cortar y que es lo primero en sequía, que os he estado leyendo vuestros datos, es decir, las condiciones de las cuencas vuestras están en emergencia están en gabinete de crisis. Entonces, es que si nos cortan el agua, vamos a perder patrimonio. Entonces, no estamos respondiendo a nivel nacional con la urgencia que se requiere en Baleares igual, en Cataluña igual, y no tenemos el bien que es el agua gris, el agua de reaprovechamiento, ya debería de estar en funcionamiento. Entonces, eso es lo que me da rabia, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Entonces, y cuando nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, el margen de respuesta de las administraciones es muy lento, y más cuando es muchas veces temas que dependen de competencias supranacionales, o sea, nacionales, son todavía muchas más complicadas y además van sujetas a inversión y tienen un tiempo de ejecución. Entonces, claro, es que es vital, es decir, es desarrollo de la infraestructura verde, sí, y desarrollo de la infraestructura azul, sí, pero no como lagos y porque son motor de paz y serenidad, sino realmente porque es que las necesitamos. Entonces, nos lo estamos planteando mal si no hacemos suelos permeables, si no aprovechamos el agua de escorrentía y si no reaprovechamos aguas de mala calidad. Y eso no lo estamos desarrollando, yo creo que a la velocidad y a la temporalidad que necesitamos. Eso que acabas de comentar es muy importante. Y era una de las cosas que quería poner en valor. Sí. Muy bien. Pues hay una persona que llamada 3636 ¿Sí? que, 3-6. Responda. que dice que llama la atención que se estén generando guías estatales para la creación de infraestructura verde, de infraestructura y que se sigan sin tener en cuenta las necesidades para el desarrollo de los árboles.
¿No hay Sí. profesionales del verde que puedan influir o participar en ello para aportar y modificar estos criterios? Mira, es lo que te van a preguntar. Esta parte es importante, fíjate, me vais dejando, yo había anotado aquí, he hecho una serie de anotaciones que no quería dejarme, ¿no? No tenemos ley de protección de arbolado, no está tipificado el delito de ecocidio. Hablaba uno, he leído ahora así rapidito de algunas de las preguntas, es decir, no se habla de la protección de la biología del suelo, de la importancia del suelo vivo, es decir, que ahora sí que somos mucho más conscientes de esas necesidades de suelos vivos y activos, por supuesto permeables y drenantes y aireados, pero lo que he tratado de poner en valor cuando hablaba de toda la normativa es que se está desplegando mucha normativa que regula cuestiones que no son del verde, pero que afectan al verde, y sin embargo no tenemos una normativa que sí que proteja, defienda y ponga en valor el verde, ¿no? Esto, Aurora, algunas veces lo hemos comentado con el ficus de la iglesia Sí, de en San Sevilla. Jacinto. Sí. Sino decir, yo hice una crítica pues aquí en el Castillo de Belver, ¿no? Donde pues Arca es que es la entidad de aquí que protege la piedra, los bienes, vamos a decir, inmuebles, ponía en valor el castillo de Belver por delante de los pinos del bosque, ¿no? Y entonces, no, es decir, ¿y quién protege? ¿Dónde están las comisiones de patrimonio? Donde en las sillas hay el mismo número de profesionales que pueden defender. Perdona, es una chica. Abre su micrófono. Ángela, por favor, Sí. cierra tu micrófono. Yo te lo cierro, pero es que tú lo abres. Nada, ya está, ¿Te perdona, entendido? Inma. Otra vez lo abre. Yo lo silencio. Ángela, cierra el micrófono, no lo abras. Perdona, Inma. No pasa nada, que va. Ya. Pero un poco de música no está mal. Muy bien, Cristina. Para pasar la normativa. Bueno, ya has terminado, ¿no? Hay otra pregunta que dice que, bueno, dejando de lado la cuestión de convencer a concejales y personal funcionario sobre apostar por las infraestructuras verdes, la cuestión siguiente, y te echan en cara, es la económica. ¿De qué forma pueden optar los ayuntamientos a fondos, proyectos europeos o nacionales? ¿Y cuáles son ejemplos de esto, no? Eso, permíteme, ¿Cómo? Inma, sí, que La realidad es que la metodología para demandar ayudas es una metodología compleja. Hasta donde yo sé. Entonces necesitas puentes, es decir, necesitas expertos, que es comisiones, grupos de trabajo, ¿cómo se le llaman? Despachos especialistas en fondos europeos, es decir, un técnico municipal del ayuntamiento de 25 o no 30 puede. mil no tiene ni tiempo ni conocimiento y además es súper farragoso. Entonces, y luego aparte no es eso, es que pides la ayuda y la cantidad de documentación que tienes que aportar cuando has hecho el proyecto es tan ingente que puedes morir de éxito. Entonces, yo entiendo que me lo echen en cara porque es así, porque es compleja, pero bueno, yo creo que igual ahí lo que son lo que yo hablo, los organismos supramunicipales, no sé si tenéis algún tipo de organismo de área metropolitana o de mancomunidad, que aquí las hay. Es decir, yo creo que al final de lo que se trataría es o bien que la Diputación pudiera prestar esos servicios a los ayuntamientos más pequeños, ¿no? Creo que no debería de pasar que en la foto solamente sean beneficiados con fondos europeos aquellos ayuntamientos que han tenido la capacidad técnica para poder demandar esas ayudas y que se han caído de esa oportunidad todos aquellos que no han podido hacerlo, ¿no? Y eso el Estado lo debería de resolver. Sí es así, que creo que sí, que implícitamente algo se está dando. Sí, es totalmente cierto lo que dicen, ¿no? Es necesario un equipo para de fondos europeos específicos con personal cualificado y eso, sí, los ayuntamientos que no tienen recursos tienen que buscarlo, pero está claro que nadie va a llamar a la puerta de nadie para decir, que tengo esto para dártelo. O sea, hay que tener la idea, por lo menos, y ahora
Sí. el proyecto en mente para que luego un equipo sea, como tú bien has dicho, a través de las diputaciones, de las administraciones supramunicipales, pues lo lleven a cabo y de hecho hay ayuntamientos que hay técnicos que hacen proyectos y especialistas, ¿no? Ujú. Que hacen proyectos y hay que pagar el proyecto. Eso es obvio, porque requiere tiempo y trabajo y luego además los fondos europeos también subvencionan ese dinero del coste de la realización del proyecto. Sí, sí, así es. También lo hay. Bueno, pues el agua, como tú habías leído antes, el agua es importante. ¿Y los suelos? Pregunta Esperanza. Sí, sí lo he comentado antes también, el tema de, Ah, sí, de los suelos vivos, de trabajar a ese nivel, sí. bueno, hay muchas preguntas todavía. Qué interesante lo del uso de aguas grises, o como se llame, o Mm. como se le llame. Totalmente de acuerdo. Esto no es una pregunta. Hola, soy Adolfina Muñoz, técnica de jardines del Ayuntamiento de Granada. Con la Mm, alpina. vale, vale. Es que antes había salido, es el 3636, que se llama Adolfina. Lo aclara. Pues el caso de mi población, 33.000 habitantes, pues es el caso, no sé a qué se refiere, de mi población, 33.000 habitantes, gracias por abrirme los ojos. Estos ya son comentarios, resignación no, No. pero verlo con otra perspectiva y con tiempo, ánimo. Bueno, pues yo creo que tú tienes algo más que decir, Irma, ¿ha Pero quedado tengo una alguna lectura que que haceros. haya Me la he pasado? preparado, si se puede. Si me dejáis escuchar y Claro os que sí, quedan 10 claro que minutillos. sí, Quiero claro. recomendaros un libro que se llama Palacios del Pueblo y que está escrito por ¿Cómo? Eric. ¿Puedes repetir, perdón? Palacios del Pueblo, Palacio un del Pueblo. ensayo. Sí. Está escrito por Eric Klinenberg, con K. Eric. Klinenberg. Luego lo escribiré, ¿vale? Vale, vale. Lo dejamos colgado si acaso, Aurora. Vale, vale. Entonces, el final del libro, os voy a hacer la lectura de los últimos párrafos y os explico de lo que va. Resulta que yo pensaba que lo de la infraestructura verde era lo más. Pues resulta que, pasado de vuelta ya de la infraestructura verde, resulta que ahora se habla de las infraestructuras sociales. Infraestructuras sociales y tiene mucho sentido. Es decir, estamos en un cambio generacional, dentro de unos años va a haber mucha población adulta y este señor, Eric Klinenberg, que ha escrito varios libros y estuvo firmando en la Feria del Libro de Madrid hace poquito, vino por este libro de Capitán Swing, habla de la importancia de estudió metodológica, o sea, con carácter científico, las consecuencias de, creo que fue un temporal que arrolló, ahora no me acuerdo, yo creo que era, no me acuerdo qué ciudad era, porque está al principio de todo, de una ciudad americana. Y entonces se salvaron los días siguientes a un Katrina, no me acuerdo qué evento adverso fue, inundó, bueno, un montón. Se salvaron aquellos barrios. La gente que se salvó fue la gente que tenía estructuras sociales, es decir, que tenía vecinos relacionados. Y en igualdad de condiciones, es decir, en núcleos de población con pobreza, es decir, con pocos recursos. Entonces, él trabaja a lo largo de todo este libro y habla de la importancia de fomentar, en Barcelona le llaman refugios climáticos, ¿no? Y estamos viendo un poco las infraestructuras verdes como lugares de recreo. Yo esto lo he hablado también con María José Parejo, ¿no? Lo hablábamos del intergeneracional y de la soledad de los mayores. Y de que muchas veces bajan al barrio, a la fresca, a charrar, ¿no? Y que esto se está perdiendo y que muere mucha gente sola. Entonces, después de todo ese recorrido que os estoy haciendo, ¿no? Es decir, esas infraestructuras sociales, de prestar atención a las personas, ¿no? Y no tanto a las infraestructuras, sino realmente a cómo nos relacionamos. Al final del libro dice unos párrafos que me parecen muy interesantes para lo que decía de alguno de vosotros, ¿no? De no frustraros y de dejar siempre, hoy no cantaré Aurora, una vez anterior, Bueno, a mí me parece estupendo que cante. pero sí que quiero leeros esto porque me parece muy interesante para compartirlo en la sesión de hoy. Dice,
Al final todo. Por ahora, al menos seguimos pudiendo controlar nuestro destino y las infraestructuras que construyamos ayudarán a determinar la duración de ese poder. Las infraestructuras, como describe el eminente ingeniero de Princeton, David Willington, tienen la capacidad de simbolizar periodos históricos y de expresar las ideas dominantes sobre la organización de la economía y de la sociedad. Nuestros ferrocarriles, autopistas, parques y redes eléctricas revelan quiénes somos y en qué aspirábamos a convertirnos en la época en que los creamos. Los sistemas que construyamos en los años venideros hablarán a las generaciones futuras de quiénes somos y de cómo vemos el mundo ahora. Si no conseguimos salvar las enormes distancias sociales que nos separan, quizá incluso condicionen la existencia de ese nosotros. ¿Vale? Me salto un trocito y dice, en las décadas siguientes gastarán aún más dinero. Antes de que volvamos a alzar la pala, deberíamos saber qué queremos mejorar, qué necesitamos proteger y, lo que es más importante, qué tipo de sociedad queremos crear. Las autoridades políticas suelen defender que los proyectos de infraestructura son tan técnicos que escapan a la comprensión de los ciudadanos y de los grupos ciudadanos. Así que es imposible que se sostengan debates de interés en un foro democrático. Piden que confiemos en la gestión de los ingenieros y de los expertos, lo que en última instancia implica que la autoridad fluya de arriba a abajo. Pero ningún presidente ni alto funcionario debería tener el poder de tomar decisiones unilaterales sobre cómo reconstruir los sistemas críticos en los que nos apoyamos, y la historia demuestra que cuando así ocurre, la gente rara vez consigue lo que quiere. Lo que necesitamos ahora más que nunca es un debate inclusivo sobre cuáles son los tipos de infraestructura, tanto material como social, que mejor nos van a servir, sustentar y proteger. Hace falta un proceso democrático que, al igual que Rebuild by Design, exija la participación activa de las personas y de las comunidades cuyas vidas se verán afectadas por los proyectos que van a financiarse con el dinero de todos. Un proceso que respete el conocimiento y la sabiduría locales, tanto como la pericia técnica. Y cierro ya. Dice, para reconstruir la infraestructura que ayude a solucionar los tremendos problemas que nos aguardan, conviene aprovechar toda la inteligencia colectiva sobre las vulnerabilidades y las posibilidades que están surgiendo en distintas ciudades y regiones. Sin duda, necesitamos la pericia de la ingeniería civil para arreglar las redes esenciales que están fallando, pero también tenemos que inculcar urbanidad a las sociedades que corren el riesgo de hacerse pedazos, incluida la nuestra. Es una labor ingente y, dado nuestros conflictos y fisuras actuales, va a ser un proyecto a largo plazo. Pero no podemos posponerlo más. La cuestión es cuándo y dónde empezar. Así que, chicos, a la marcha. Pues estupendo. Isma, enhorabuena. Gracias. Cuidaros. Un placer. Pues yo creo que nada, darte las gracias enormemente por la magnífica exposición que has hecho, y a todos los participantes que siguen aquí, en su inmensa mayoría. Así que bueno, aquí ya están diciendo genial, fantástico, muchas gracias, muchísimas gracias, tú lo estás viendo. Pues Gracias a nada, vosotros por esta ventanita. Un pues placer. gracias a Diputación de Málaga y a ti, por supuesto. Venga, un placer, nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao.